Krishna, muy buenos días. Namaho Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Narivise Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con las lecturas y las propuestas de reflexiones sobre el siempre maravilloso, radiante y trascendental Srimad Bhagavatam, el cual está saturado de la propia potencia de la suprema personalidad de Dios, y el cual es completamente suficiente para transformar y purificar toda nuestra existencia y guiarnos hacia el bien supremo, que es el despertar de nuestro original estado de conciencia de Krishna, y es también el inicio al dedicarnos de manera completa, pura, manera permanente, al servicio directo de la suprema personalidad de Dios. Entonces, en el día de ayer habíamos finalizado en un texto donde Narada va a comenzar a narrar la segunda parte de su viaje, o sea, qué pasó, qué hizo después que su madre murió mordida por una serpiente influenciada por el tiempo supremo, y cómo Narada, desde su madurez ya presente, vio eso como una misericordia especial del Señor. Y entonces Narada a su debido tiempo partió rumbo al norte. Empezó una nueva etapa en la vida de Narada, una etapa donde ya se ponía por completo a merced del Señor. Se puede decir entonces que Narada se asumía prácticamente la orden de renuncia. Ya dejaba hogar, dejaba cualquier tipo de seguridad material, cualquier tipo de propiedad por muy poca que fuese, y se ponía por completo en manos del Señor y iba en busca de ese propio Señor. El texto número 11 dice lo siguiente: después de mi partida pasé por muchas metrópolis florecientes, pueblos, aldeas, granjas de animales, minas, tierras agrícolas, valles, jardines de flores, viveros y bosques naturales. Pasé también por colinas y montañas llenas de depósitos de diversos minerales, tales como el oro, la plata y el cobre, y a través de extensiones de tierras dignas de los habitantes del cielo, con embalses de agua llenos de hermosas flores de loto y decoradas con abejas confundidas y aves cantoras. Luego pasé por muchos bosques de juncos, bambú, cañas, hierba de punta, maleza y cuevas, todos muy difíciles de atravesar a solas, y visité bosques profundos, oscuros y peligrosamente amedrentadores, que eran los lugares predilectos de serpientes, búhos y chacales. O sea, en estos 3 versos Narada describe una serie de lugares y situaciones de diferente connotación. Algunos muy hermosos, otros muy deslumbrantes, otros incluso dice que dignos de los habitantes del cielo por lo refulgente, lo maravilloso que se mostraba. Otros muy florecientes, otros con lagos, otros con flores de loto. O sea, va describiendo una serie de paisajes, pero también vamos viendo que va llegando también a otra serie de paisajes después que comienzan a hacer lo contrario. Comienzan a ser escabrosos, difíciles de cruzar, incluso llenos de algunas cuevas. Incluso dice que lugares muy difíciles de atravesar a solas, o sea, cuando uno camina a solas. Bosques profundos, oscuros, amedrentadores, o sea, que daban miedo, quién sabe cuántos espantos
presenció Nara en su peregrinaje. Y dice que eran lugares predilectos de serpientes, búhos y chacales, o sea, animales, todos mencionados en la literatura con una connotación poco favorable y peligrosa. Evidentemente, el Srimad Bhagavatam debe ser tomado como un texto fiel, o sea, uno debe considerar todo esto como una ruta de peregrinaje real, o sea, material, lugares reales por los cuales tuvo que ir pasando solo Nara, el niño Nara, en ese momento, con un solo objetivo en su mente: seguir la ruta de los grandes sabios, donde habrán ido estos grandes sabios, y la esperanza también de encontrarse con aquel de quien tanto le habían hablado, o sea, la suprema personalidad de Dios. En la búsqueda de Dios, cuando el practicante o el devoto está bien determinado y emprende su real búsqueda mediante la práctica consciente, disciplinada y bien dirigida, entonces el devoto está decidido a atravesar cualquier esperanza, cualquier experiencia y seguir hacia adelante. Y entonces el devoto debe saber que va a pasar diferentes experiencias, tanto a nivel externo como a nivel interno, tanto en su vida externa como en su vida interna de la mente. Va a pasar por experiencias favorables, bonitas, agradables, atractivas, deslumbrantes, bellas, indescriptibles, momentos buenos externamente, felices, gozosos, y momentos buenos internamente, o sea, va a ir pasando por determinados placeres que van a venir a su mente, pensamientos maravillosos, etcétera, etcétera. Pero también debe saber que en diferentes momentos su viaje se va a volver escabroso, difícil, oscuro, porque va a tener que ir pasando también, o va a tener que ir encontrándose también con lo contrario, con cuestiones nada favorables, cuestiones aterradoras incluso, cuestiones que parece lo van a devastar, que parece incluso lo van a exterminar, tanto desde el punto de vista externo, o sea, cuestiones del ámbito, del ambiente, así como de su propio cuerpo material, y cuestiones desde el punto de vista interno, temores pendientes, odios, mezquindades, cosas que aflorarán a la mente. La mente, vamos a recordar, es como un gran terreno, un gran lago, y también un terreno muy fértil, y toda semilla que esté colocada en la mente haya sido colocada en vidas anteriores, o en el pasado, en esta propia vida, o en estos mismos momentos, está destinada a germinar de una manera u otra y a diferentes velocidades según sean las condiciones que se propicien. Entonces, cuando uno está empeñado en el sendero de búsqueda de Dios o la práctica espiritual, llega un momento en que la mente se vuelve muy fértil, y toda semilla que hay en ella empieza a germinar todo deseo pendiente, empieza a germinar todo odio ahí estancado, empieza a germinar toda mezquindad, empieza a germinar también todas las cosas favorables, todo junto empieza a germinar como la primavera. Cuando por lo menos acá en Cuba comienzan las lluvias de primavera, un lugar que parecía sin ninguna planta empieza a mostrar pequeñas plantitas, pero si se dejan crecer se verá que esas plantitas son de diferentes especies. Algunas son invasoras, otras son incluso pueden ser peligrosas, pueden causar alergia y estas cosas, y hasta venenosas, y algunas son plantas que dan frutos, otras dan flores muy hermosas, otras son medicinales, o sea, de todas variedades. Entonces el practicante se va a encontrar así, con una gama de sucesos y de lugares. Todos esos lugares o sucesos son producto de las propias semillas, tanto que hay en su acumulación kármica como las que hay en el área de su mente. Pero aún así, el practicante, avisado de esto, debe ser lo suficientemente tenaz y lo suficientemente paciente, tolerante y valiente como para, aferrado a su práctica y aferrado a la esperanza y las enseñanzas sobre el Señor, y fortalecido también por la compañía de otros practicantes sinceros, seguir hacia su meta, seguir hacia adelante, siempre continuar hacia adelante.
Continúa el texto 14 diciendo lo siguiente. Viajando de esa manera me sentí cansado, tanto corporal como mentalmente, y estaba tanto sediento como hambriento también. Así que me bañé en el pozo de un río y también bebí agua. Por el contacto con el agua se mitigó mi cansancio. La búsqueda del Señor, el salir determinadamente en el tránsito de una vida material, de un cierto concepto de propiedad, de un cierto concepto de yo, de identidad, hacia una vida completamente espiritual y integral al servicio, donde los conceptos van muriendo y los sentidos de propiedad también van muriendo. O sea, una vida donde vas muriendo materialmente. Esto de morir materialmente no significa necesariamente que usted sale a peregrinar y ya sin hogar y sin nada. Significa que vas muriendo materialmente al sentido de pertenencia material. Usted sigue lidiando con una serie de elementos, casas, instrumentos, cosas para sus quehaceres diarios, pero cada vez se va sintiendo menos en posesión de ellos. Ellos están allí y usted los utiliza, pero el sentido de propiedad va siendo cada vez menos, hasta que llega un momento en que usted se queda sin ningún tipo de propiedad del ámbito material. En su mente y en su corazón se van liberando todas estas ataduras, se van liberando. Las cosas siguen allí, pero quedan en una relación completamente neutral. Ya no hay esa cuestión de la propiedad. Entonces usted queda completamente, llega un momento en que queda simplemente el ser, porque no queda ni usted, o sea, ni siquiera los conceptos de yo, no, queda simplemente el ser. Queda la conciencia que es capaz de observar de manera completamente imparcial todas las experiencias, todas las antiguas propiedades, todos los deseos, todo. Ya los observa, pero no los identifica. Simplemente los observa y se da cuenta de la cantidad de personajes y de trucos y de trampas y de cosas incluso desastrosas que ha cultivado en su propia vida material. Y ahora los observas cómo surgen y se vuelven a apagar y vuelven a surgir y dan diferentes tendencias de comportamiento, pero como las está observando no participa de ellas y dice, wow, mira cuán desastroso fue lo que yo construí y mira cuánto tiempo pensé que estaba actuando de buena manera o que estaba haciendo esto o aquello. Entonces esa es la posición perfecta, porque entonces es el principio de la liberación, porque cuando uno toma conciencia de eso, entonces empieza también conscientemente a proponerse dos cosas: continuar hacia adelante y nunca más volver hacia atrás, pero también comienza a, dentro de sus posibilidades, ir colocando en la presencia del Señor con una petición de que por favor ayuda a que todo esto se vaya exterminando, ayuda a que todos esos personajes no favorables se vayan exterminando, como en la batalla, ¿no? Como en la historia que les hice anteriormente de Varga o el Señor en la forma de jabalí peleando con el demonio Hiranyaksha. O sea, por favor, Señor, destruye todas esas tendencias poco favorables, destruye todos esos sentidos oscuros en mí, destruye todas esas cosas que me estaban atando, destruye todo, absolutamente todo lo que sea diferente al ser en cuanto a lazos que me atan, tanto mentalmente como desde otro punto de vista. Libérame de eso y refuerza mi voluntad de continuar hacia adelante solo en tu búsqueda. No se puede encontrar a Dios llevando algo diferente a nosotros mismos. Nadie puede encontrar realmente al Señor Supremo y mucho menos establecerse en su presencia y mucho menos dedicarse a su servicio puro mientras que lleve consigo algo diferente de sí mismo. No se puede llegar a Dios con ninguna propiedad material, o sea, con ninguna idea de mi casa, mi auto, mi dinero. No se puede llegar a Dios con ninguna propiedad filial o afectiva, o sea, mi familia, mi amigo. No se puede llegar a Dios con ninguna propiedad social y de tipo personal, o sea, mi obrero, mi jefe,
No se puede llegar a Dios con ninguna propiedad de ego, o sea, mi título, mi conocimiento, mi premio, mi fama, mi público. No se puede llegar a Dios con ninguna propiedad mental de sentimientos mezquinos, sea mi odio, mi rencor, mi recuerdo, o mis expectativas, o mis planes, o mi esto, o mis principios, o mis valores. No se puede llegar a Dios con nada que haya sido diseñado o construido con elementos de este mundo. O sea, los elementos de este mundo no se pueden sacar de este mundo. Es como una aduana muy estricta. El tránsito hacia el mundo espiritual es un tránsito que tiene que pasar por un periodo de revisión muy alto y profundo donde nada se escapa. Aquí a veces podemos ver que en los aeropuertos del mundo hay personas que, utilizando diferentes artimañas muy bien pensadas, logran cruzar diferentes elementos que están prohibidos supuestamente por ese país, los logran cruzar por la aduana o por la frontera, ¿verdad? Y logran burlar a las autoridades, pero las autoridades encargadas entre el tránsito de plano material, plano espiritual, son imburlables. No se puede. Y puedes ir avanzando siempre más, pero siempre vas a poder llegar hasta un límite. Por más que quieras, no vas a poder seguir para allá, a no ser que aquellos elementos que están prohibidos por ese paso fronterizo específico sean dejados atrás. Sin embargo, en la medida que lo dejas detrás, automáticamente accedes al otro terreno o al otro territorio y así vas avanzando. Es una ilusión muy mezquina y poco favorable esa ilusión de querer mantener todos tus deseos materiales, querer mantener todas tus expectativas, todas tus cosas pendientes, aquello que es una ilusión mezquina que no es favorable, y al mismo tiempo querer conseguir acceso al reino de Dios y al estado de conciencia de Krishna o conciencia de Dios. Ese es un punto tan importante a comprender, que quizás sea el punto más importante y también ese es el más resistente de comprender para la mayoría de las personas. Si en verdad quieres acceder a Dios, entonces tienes que comprender que Dios es completamente espiritual y que no se puede acceder con ningún vestigio o rasgo de señal relacionada al mundo material. Eso no quiere decir ni siquiera rechazo al mundo material. No se trata de rechazo, ni apego, ni rechazo, ni odio, ni amor por el mundo material, absolutamente nada. Simplemente verlo tal y como lo que es, y en función de eso entonces uno reestructurar su vida. Entonces continuamos, dice, entonces dice que así que se sintió, ¿verdad?, corporalmente cansado y mentalmente también con sed y hambriento. Va a llegar un momento, llega un momento en la vida del peregrino espiritual o aquel que está tratando de peregrinar hacia el ámbito espiritual, en que evidentemente de tanto lidiar y cruzar por tantos lugares difíciles y tan largos se va haciendo la jornada, que empieza a sentirse agotado, empieza a sentirse desfallecido y empieza a sentirse literalmente sediento. Bueno, ¿por qué? Porque lo que antes supuestamente lo alimentaba, lo que antes le daba placer, lo que antes le daba cierta satisfacción, está dejando de estar, ha ido quedando detrás. Y entonces él se ha ido quedando completamente solo, desprovisto de todo eso. Pero al mismo tiempo todavía no ha encontrado aquello que está guardado en la promesa. Entonces se encuentra en una situación muy delicada. En ese estado muchos que llegan hasta ahí simplemente retornan hacia atrás o se establecen ahí en ese estado más o menos, que es más avanzado del anterior, pero aún en un estado muy lamentable porque es un estado intermedio, donde aún no se tiene el gozo de lo posterior. Pero los que no regresan hacia atrás simplemente sienten la necesidad de tomarse un descanso, de aplacar un poco su ser y descansar porque realmente están agotados. Por tanto, la trayectoria de transformación de nuestra vida, sobre todo en dirección
al ámbito espiritual, de vez en cuando existe la necesidad de descansar, de aliviar nuestro pensamiento, de tomar, como se dice en Cuba, un break, un descanso, una pausa, ¿verdad? Un momento de reposo. Reorganizar otra vez nuestras ideas, afianzarnos en nuestro propósito real, porque va y tenemos en ese momento alguna debilidad, alguna duda, resolver eso y después a su debido tiempo recobrar la fuerza, continuar. Por eso es necesario también las compañías, porque nos ayudan en esos momentos de descanso a reorganizar bien todo y a concluir si en verdad consideramos que estamos o no estamos en buen camino, o sea, si queremos o no queremos seguir. Ardua es siempre la tarea del que de manera sincera y determinada quiere encontrar a Dios. Es ardua, porque si fuera fácil no hubiera mérito alguno en encontrarlo. Y así que es ardua, va a ser ardua. No porque Dios la pone ardua, Dios no pone ardua absolutamente nada. Nunca piensen que Dios pone difícil las cosas. El Señor nunca pone difícil las cosas para su devoto, sino al contrario, el Señor siempre está intentando poner las cosas fáciles para su devoto. Pero tenemos tantos algoritmos para tomar nuestras decisiones que casi siempre tomamos las decisiones del modo más difícil, siempre por la estrategia o el camino más enredado, porque carecemos de conocimiento de todas las variables que conforman nuestra hora y nuestro mañana. La dificultad no está en la voluntad de Dios. Dios voluntariamente no pone nada difícil. La dificultad está en el modo en que nosotros nos hemos enlazado con esto que llamamos vida material y el modo en que nosotros diseñamos nuestros diferentes pensamientos para tomar decisiones y tomar rumbo en nuestra vida. El modo en que defendemos y nos aferramos a nuestros deseos, a nuestros temores, a nuestras expectativas, a nuestros anhelos y pensamos que nuestra mente está pensando de un modo correcto, pero nuestra mente no está pensando de un modo correcto. Y tengo que repetirlo muchas veces hasta que lo logren comprender. Todo el mundo saca conclusiones por su mente. No, yo pienso que es verdad. Pero no acabamos de comprender que ese yo pienso no es un argumento válido. Porque el yo pienso ese está completamente errado. Porque acaso no te has dado cuenta, la mente está completamente loca. La mente está completamente hipnotizada detrás de los deslumbres de este mundo material, detrás de las locuras apasionantes que el cuerpo te pueda hacer sentir y que ella misma te pueda hacer sentir. Entonces ese de yo pienso, yo creo, ningún criterio que tenga el caminante sobre sí mismo, sobre su posición, sobre lo que hay que, ningún criterio puede ser tomado como válido. Así como ningún criterio que pueda expresar una persona psicótica que esté ingresada en una sala de urgencia de psiquiatría puede ser tomado como válido o confiable, porque debe considerarse que ella está todavía en plena enfermedad crónica. Entonces no es confiable. Puede ser lo mismo un delirio, que puede ser lo mismo una alucinación, que simplemente puede ser lo mismo un mecanismo distorsionado de su personalidad para que le den de alta, creyendo que está bien. Entonces sale a la calle desde una posición muy peligrosa, aparentemente estando bien, pero muy por dentro muy inestable. Por eso es necesario la consejería, por eso es necesario el instructor, el guía, el maestro, lo que sea, y por eso es necesario la humildad, la sencillez, y que el practicante vaya acabando con todo su supuesto ego, con todo su supuesto, no, yo pienso, yo creo, yo he concluido, no, nada de eso. Por eso existe el discipulado, porque no es confiable tu pensamiento, no es confiable tu conclusión, no es confiable nada, por eso se rige entonces por Guru, Shastra, Sadhu. O sea, como nada de eso es confiable, entonces comienzas a pensar según el pensamiento de Guru, o sea, el maestro espiritual, según el pensamiento de Shastra, o sea, de la escritura revelada, y según el pensamiento de Sadhu, o sea, de las grandes almas. No debes guiarte por tu pensamiento. Cada conclusión que venga a nivel personal en ti y sobre ti mismo debe ser desechada. Y más aún si esa conclusión viene en sentido de avance. No, ya yo estoy bien, ya yo he avanzado mucho, estoy bien, firme en un camino. No, eso es una trampa a la mente.
Las conclusiones quizás que hablen de forma más despectiva, soy un necio, estoy lleno de tonterías todavía, esas son más saludables todavía. Pero esas primeras que les mencioné, no, deséchalas. Entonces ve a Shastra, ve a Guru, ve a Sadhu, por favor, que es lo más saludable. Shastra, ve la escritura, las escrituras dicen esto, aquello, Guru dice esto, aquello, Sadhu dice esto, aquello. Pero no, eso que está diciendo Guru ahora a mí no me cuadra mucho, yo pienso que eso no es tan así porque yo creo, ese yo creo es un obstáculo. Y entonces deja de ser estudiante, deja de tener guía, de tener todo, y guíate por ti mismo. Si sigues considerando yo creo esto, yo creo aquello, entonces deja de tener guía. ¿Para qué tienes guía? ¿Para qué buscas guía? Cuando llegues a la conclusión de lo peligroso que es esa postura, entonces busca un guía. Pero mientras tanto no pierdas tiempo en buscar guía entonces si no estás dispuesto a la entrega sumisa y si no estás dispuesto a sacrificar tu supuesto proceso de conclusiones y de pensamiento. Entonces dice así que me bañé en el pozo de un río y también bebí agua. Por el contacto con el agua se mitigó mi cansancio. Entonces cuando estamos cansados, agotados, sedientos, hambrientos de tanto caminar en la búsqueda del Señor, en vez de regresar hacia atrás, lo que te debemos tomar es un descanso y reposar un poco allí en aquellas cosas que tienen que ver con el Señor. El silencio, la tranquilidad, la buena compañía de personas que estén realmente muy avanzadas espiritualmente y que derrochen en sí amor, paz, ecuanimidad, armonía, fe, porque ellos son como pozos de agua clara y refrescante. Ellos son como alimento. Escuchar la palabra del Señor con calma y corazón abierto, orarle al Señor, por favor, Señor, me siento agotado o agotada. Refuerza, por favor, mi energía para poder continuar, porque yo no quiero regresar hacia atrás, yo no quiero volver hacia mi vieja vida. Yo quiero continuar, quiero encontrarte, quiero abrazarte, quiero ponerme completamente a tu servicio. Entonces uno refresca y todo cambia, uno recibe fuerzas renovadas, las nubes oscuras se van de la cabeza, las confusiones se desintegran y uno puede continuar. Entonces Narada continúa diciendo: después de eso, bajo la sombra de un árbol banyan, de un bosque deshabitado y utilizando mi inteligencia, comencé a meditar en la superalma, que está situada dentro, tal como lo había aprendido, de las almas liberadas. Esto es interesante porque Narada llevaba ya un tiempo que no se sabe qué tiempo es porque no se describe, viajando, peregrinando, en busca de esas grandes almas y en busca de Dios. O sea, estaba viviendo como un peregrino, un sannyasi, un renunciante, pero había encontrado muchos lugares de diferentes tipos, pero todavía no había encontrado a Dios en ningún lugar, ni siquiera había encontrado a esas grandes almas ni rastros de ellas en ningún lugar. Entonces, de tanto buscar, se siente cansado, agobiado. Se puede llevarse a la alegoría de las personas buscando por tantas prácticas, por tantos caminos, no en este camino, en aquel camino, en esta práctica, no. Y llega un momento en que se sienten cansadas, confundidas y sienten el deseo de nada ya, ninguna. Dios no existe, dicen algunos, y otros dicen, bueno, quizás exista, pero no se puede encontrar, y otros dicen, bueno, quizás existe y hasta se puede encontrar, pero ya yo me cansé de tanta confusión. Entonces, ¿qué hace Narada en ese estado? No renuncia, no regresa hacia atrás, pero descansa, se recupera y no sigue caminando, no sigue peregrinando por diferentes sitios. Narada ahora se queda en un sitio específico. Dice, después de eso, o sea, después que se recuperó, etcétera, bajo la sombra de un árbol banyan, o sea, son árboles muy grandes, o sea, bajo el cobijo de algo protector, de algo grande que me daba sombra,
bajo esa sombra, que también se puede ver bajo la sombra de algún gran alma, bajo la sombra de las instrucciones, bajo la sombra del maestro genuino, bajo la sombra, o sea, allí, confiado en eso. Entonces, dice de un bosque deshabitado, o sea, donde había un total silencio, donde había una total soledad, o sea, solo estaba él mismo. Y usando mi inteligencia, o sea, manteniéndose completamente lúcido y recordando las enseñanzas importantes que le dieron a aquellas grandes almas sobre dónde está el Señor situado. Porque si usted sale a buscar algo y no recuerda dónde le dijeron que está situado, entonces su búsqueda lo único que le va a traer es cansancio. Dice, utilizando mi inteligencia, comencé a meditar en la superalma, o sea, comenzó a meditar inteligentemente, con la inteligencia, no con la mente, no con los aprendizajes viejos. Comenzó a meditar a través de la inteligencia, comenzó a meditar en la superalma, o sea, está situada dentro de uno. El Señor dice, yo estoy situado en el centro de todos, en el corazón de todos, en la forma de superalma. Desde allí soy su amigo, su testigo, su acompañante. Quiere decir que durante todo el viaje de peregrinar, realmente el Señor está con nosotros durante todo ese viaje. Pero nosotros lo estamos buscando afuera, lo estamos buscando en algún lugar, lo estamos buscando. Él está allí, Él no ha dejado de estar, pero no somos capaces de verlo porque tenemos nuestra conclusión de encontrarlo. Entonces cuando usted quiere encontrar algo y quiere encontrarlo y quiere encontrarlo, nunca lo encuentra, porque usted se pasa la vida queriendo encontrarlo. Sin embargo, cuando usted inteligentemente se siente y recuerda las enseñanzas descritas, le dijeron, oye, el Señor está ubicado en tu corazón, tú dices, entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Por qué estoy caminando tanto? ¿Por qué estoy buscando aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá? Entonces voy a quedarme tranquilo, voy a quedarme quieto, voy a quedarme en silencio, voy a quedarme en paz y voy a comenzar a buscar, pero desde mi inteligencia. Por tanto, voy a comenzar a profundizar y a acabar. Bajo este árbol, bajo esta enseñanza, bajo esta protección, voy a acabar en lo profundo del corazón. Mi búsqueda ahora va a ser en sentido contrario, en vez de hacia afuera, hacia adentro. Sentado debajo de un árbol que me cobija, o sea, en un refugio que me dé tranquilidad, y voy a acabar hacia adentro. Dice, comencé a meditar en la superalma que está situada dentro, tal como lo había aprendido de las almas liberadas. Tan pronto como comencé a meditar en los pies maravillosos de la personalidad de Dios, con mi mente transformada en amor trascendental, brotaron lágrimas de mis ojos y sin demora, la personalidad de Dios, el Señor Krishna, apareció en el loto de mi corazón. Hermoso, significativo, maravillosa esta descripción de este suceso. Nara se sintió cansado de tanto deambular, decidió refrescar, descansar, beber un poco de agua. En contacto con el agua se reanimó otra vez completamente y inteligentemente decidió no seguir peregrinando. Voy a quedarme aquí, mira qué árbol tan frondoso un árbol bañado. Este lugar es muy silencioso y tranquilo, está deshabitado. Voy a quedarme aquí, porque estoy recordando que las grandes almas me habían enseñado que el Señor reside en el loto de mi corazón como superalma. Por tanto, Él siempre está allí. Así que voy a comenzar a encontrar la manera de ir hasta allí y allí buscarlo. Entonces se sentó y mediante su inteligencia comenzó a meditar en la presencia del Señor en el corazón. La meditación sale de la mente, tiene que irse de la mente. Mientras usted siga meditando en su mente, nunca va a encontrar al Señor Supremo, solamente se va a encontrar con las imágenes de Él que usted ha creado, o que las enseñanzas que le han dado le han ayudado a crear, o que la fantasía le ayuda a crear, y eso es locura. Entonces la meditación, la gente cuando habla de meditación enseguida piensa en la mente, ¿verdad? Y todo eso se sitúa en la mente. Meditar en esto, en aquella imagen, no sé qué. La meditación tiene que dejar atrás la mente.
La meditación tiene que dejar atrás la mente e ir al bosque deshabitado del corazón, a lo más profundo y silencioso de ese bosque, establecerse allí y entonces allí realizar su siguiente paso: buscar cuidadosamente al Señor. Entonces dice que tan pronto como comencé a meditar, comenzó a meditar de esa manera, en los pies del loto de la personalidad de Dios. No comenzó a meditar en no sé cuántas cosas o tonterías. Comenzó a meditar en los pies del loto del Señor. Si el Señor está en mi corazón, en la forma de superarme, y tiene una forma definida también según me enseñaron los sabios y me escribieron la Escritura, entonces yo voy a comenzar a meditar en la presencia de esa maravillosa forma, pero allí en el corazón, no en mi mente, sino en el corazón. Experimentar esa presencia. Yo quiero sentir esa presencia, quiero descubrir esa presencia y quiero llegar a sentirla. Para eso la mente tiene que estar en silencio, el cuerpo tiene que estar en silencio, todas tus tonterías tienen que estar en silencio. Y tú no puedes traer nada consigo del mundo material, porque lo que traigas contigo te va a perturbar. Entonces dice que tan pronto como él, con esa determinación y esa certeza, comenzó a meditar en los pies del loto de la personalidad de Dios, con mi mente transformada en amor trascendental. Mi mente transformada en amor trascendental. Ya no había nada en su mente. Deseo, anhelo, conclusión, recuerdo, nada en su mente. Su mente se había transformado en puro amor por esa personalidad de Dios que aún no había encontrado personalmente de frente a frente. Su mente se transformó en virtud de meditar en esa forma que los sabios la habían descrito. Mira, el Señor está de pie en tu corazón, sobre el loto de tu corazón, en una forma de color azulado, o sea, azuloso, muy hermosamente decorado, con una sonrisa siempre presente, tenue, los ojos de loto, sus brazos adornados, sus manos con una flor de loto, una caracola, un mazo y un disco. Sus uñas son como diamantes radiantes de la luz que irradia. El Señor está. O sea, hay descripciones vívidas que le sirven al practicante para tomarlas en serio y meditar en ellas, sin meditar en más nada, en ella, centrarse en ella. Entonces dice que de tanto meditar en eso, su mente se fue transformando. En virtud de esa meditación del corazón, su mente se fue transformando en amor puro trascendental. Y en cuanto sucedió eso, en cuanto su mente fue simplemente amor total, amor por Dios, entonces dice que automáticamente comenzaron. Esto no se sabe, aquí no hay rango de tiempo, no se sabe cuánto tiempo se pasó Narada en ese estado, ni en ese tipo de práctica. Pero dice que cuando su mente hubo estado ya transformada en amor trascendental, brotaron lágrimas de mis ojos y sin demora la personalidad de Dios, Sri Krishna, apareció en el loto de mi corazón. O sea, pudo ver de manera real, vívida y completamente establecida a esa imagen de la que hablaron los sabios, esa presencia. Pudo experimentarla, pudo comprenderla, pudo sentirla, pudo verla detalladamente, realmente, en el loto de su corazón. Esto no sucedió hasta que su mente no se hubo transformado completamente en amor trascendental. El Señor no se establece perfectamente en nuestro corazón hasta que nuestra mente no haya sido colonizada e inundada por el amor sincero y completo hacia Él, por el deseo de verle, de encontrarle. Cuando la mente desplaza todas las otras tonterías que están en ella y se inunda de pleno deseo, anhelo y de pleno sentimiento amoroso hacia ese Señor del cual te hablaron con detalles tan maravillosos, hasta que eso no sucede, nadie puede experimentar de manera directa la presencia nítida, detallada de la forma del Señor en el corazón.
Sin embargo, todo el mundo está intentando encontrarle, verle, todo el mundo quiere ver a Dios, encontrarle, ver si existe o no existe, pero no quieren transformar su mente en puro amor. No puedes encontrarlo, y si acaso lo encuentras, debes saber que es una proyección de tu mente. Por tanto, es ilusorio también. Esto es un tema complejo, profundo, pero si lo tomamos en serio nos ayuda a acabar con nuestras arrogancias, tonterías, vanidades y nuestro querer un camino así fácil y simple y nuestras propias conclusiones. Esta es la conclusión autorizada de Narada y la conclusión autorizada de alguien que por tanto hizo el proceso completamente. Es la conclusión también de la escritura. Y cuando mi mente estuvo completamente inundada por el amor trascendental, entonces se estableció, se reveló, se pudo ver perfectamente, experimentar de un modo real y completo la presencia del Señor. Justo allí de pie, en el loto de mi corazón, Narada pudo comprobar que no era una imagen, no era una fantasía de aquellos grandes sabios, que era real. Al principio, cuando uno comienza a meditar en la presencia del Señor, uno medita en base al recuerdo. El recuerdo de lo que leyó en los libros, de su forma, su figura, cómo es que está adornado, que tiene, y es solamente un recuerdo. Un recuerdo, por tanto, todavía es una imagen mental que uno está proyectando hacia el corazón. Pero en la medida que la meditación va avanzando y que la mente se va desmembrando de todo lo que le va quedando y se va inundando del amor que va provocando ese recuerdo, porque de tanto recordar al Señor, de tanto recordar esa forma, de tanto recordar las cosas bellas que nos hablaron sobre Él de manera sincera, se va despertando un sentimiento amoroso, atractivo, un sentimiento de entrega total. Cuando ese proceso pasa completamente, si es que somos lo suficientemente pacientes para esperarlo, entonces la mente se inunda de sentimiento. Deja de estar inundada de cualquier tipo de pensamiento, se inunda de sentimiento. Entonces cuando ella se inunda completamente de sentimiento, ya ella no puede proyectar nada, porque está inundada, está tapada completamente por las aguas de un sentimiento amoroso. Y entonces la atención va completamente la conciencia se refugia en el corazón, y allí entonces, en virtud de su purificación completa, establece la relación real, genuina con el Señor Supremo. O sea, se encuentra con la forma del Señor en forma de Paramatma, real. No es un recuerdo, no es un fantasma, no es una proyección, no es una ilusión, no es una alucinación, real. Entonces ese es el primer contacto directo, por decirlo así, con el Señor Supremo. Y cuando pasa esto, pasa lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que pasa después que pasó esto. ¿Cuál fue la reacción de Narada? ¿Qué sintió? ¿Qué experimentó? Pero eso lo tenemos que ver mañana, porque ya el tiempo de hoy ha sido consumido. Piensa en el camino que significa peregrinar hacia Dios. Tienes que pasar por tantas experiencias en tu vida externa, en tu vida mental, algunas agradables, algunas desagradables, y vas a tener que probar si en verdad estás determinado a encontrar a Dios o no, o si simplemente es un embudo, una emoción o un intento para obtener algo a cambio. Tienes que probar tu sinceridad. Si no tienes sinceridad en tu búsqueda, si no estás bien definido, tú vas a regresar o te vas a quedar entretenido o en los lugares maravillosos por las experiencias por las cuales vas a pasar en tu vida. A veces vienen brotes de prosperidad, o a veces vienen brotes de imágenes mentales muy favorables, satisfacer tus deseos, pero a veces también vienen cosas escabrosas, o vienen sufrimientos tipo físico o de tipo social, o vienen sufrimientos de tipo mental, y va y te quedas en alguno de esos lugares, o atado en algún sufrimiento, o atado en alguna expectativa de gozo, y decides no continuar tu búsqueda. Pero si eres sincero y si estás determinado en la importancia de encontrarle, entonces seguirás buscando, dejarás todos esos lugares atrás, te agotarás de tanto buscar, pero en ese momento y a su debido tiempo encontrarás un sitio específico que te pueda dar descanso, descansarás, refrescarás tu sed, recobrarás tu fuerza, pero no seguirás buscando. Te estabilizarás allí y comenzarás entonces en serio
a poner en práctica la enseñanza. ¿Cuál fue la enseñanza? El Señor está allí en tu corazón. Encuéntrale, ve con tenacidad, pero al mismo tiempo con quietud hacia Él, mediante la meditación, en este caso la meditación del canto de los santos nombres. Utilízalo como una ave perfecta para ir hacia ese lugar y establecerte ahí, y para ir dejando la mente atrás. Utiliza primero el recuerdo de la enseñanza, hasta que ese recuerdo se vaya transformando en sentimiento amoroso por el Señor. Entonces, a su debido tiempo, ese sentimiento te revelará la presencia viva del Señor en el corazón. No hay otra forma, no hay otra manera. No se puede falsificar la presencia del Señor en el corazón, ni se puede acceder a ella mediante algún truco. Se puede acceder a imágenes mentales, experiencias mentales, pero no ese tipo de presencia directa en el corazón. Es importante considerar esto. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, porque el camino del peregrino que quiere salir de la existencia material y acceder al plano de conciencia de Dios, debe saber que es un camino escabroso a veces, fácil a veces. Es un camino que puede ser muy largo, puede ser muy corto. No por parte de Dios, recordemos siempre, sino por parte de nosotros mismos y nuestra resistencia y las diferentes artimañas mentales que podamos utilizar para seguir allí en el mismo sitio, creyendo que estamos avanzando, pero realmente sin avanzar nada. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. हरि नाम बोलो।